Cualito, Nali, pues estamos ahora viendo los proyectos y esos proyectos tienen que quedar en 5 minutos para que nosotros podamos tener esta visión en donde tenemos todas las particularidades, todos los puntos que debe tener un proyecto. Y entonces estamos en nuestra segunda sesión y, y pues vamos por las. ¿Ya tienes el tiempo, Dulce? Y ya saben que cuando Sí, se acaba el tiempo, cuando, sale tu, cuando tu, esté tu, tu, lista tu, tu. Nancy, Entonces lo echas a andar cuando Nancy, Listo. cuando Nancy diga, listo, ahora, vámonos. vale. Les voy a presentar gasto de bolsillo en personas con diabetes derivado de la prevención de pie diabético. Entonces, como antecedentes tenemos que el gasto de bolsillo, pues es el gasto directo que hacen las familias para solventar los requerimientos de salud. Esto es importante porque hunden en la pobreza a las familias y a veces se convierten en un gasto catastrófico. Hablando de diabetes mellitus, la mayor parte de las personas padecen diabetes tipo 2, 62 millones están en la región de las Américas. En México hay una prevalencia de 18.3%. Y de esto deriva el pie diabético, que generalmente es secundario a daño neuropático o vascular y precede el 85% de las amputaciones. Es importante saber que solo el 14.6% de las personas se revisan los pies y que esto deriva en múltiples comorbilidades y consecuencias como la infección o las amputaciones, así como la hospitalización. Entonces, este trabajo se centra en la prevención porque cuando ya tenemos úlcera, pues ya estamos llegando demasiado tarde. Y vamos a tomar la línea de la prevención terciaria. Entonces, la prevención en las guías internacionales y nacionales se basa en 5 directrices que son la inspección, el calzado, la educación, los factores de riesgo y la identificación del pie en riesgo. Es importante tener un contexto de la población en México porque estos factores de riesgo se dan en varias poblaciones, pero una población que queda así como súper fuera son las personas indígenas, ¿no? Que aunque las personas de estas comunidades originarias se afilian en más del 70%, bueno, constituye una parte importante de nuestra población. Y esto es importante porque solamente el 7% de las localidades tiene acceso a ropa, a tiendas de ropa o calzado. Y solamente el 50% tiene una clínica y centro de salud que cubre el 75% de esta población. Hablando de la población general, 43 millones de mexicanos tienen un trabajo en el sector agropecuario, industrial o de la construcción que representa riesgos para el desarrollo de pie diabético y todavía tenemos una buena proporción de la población que vive en pisos de tierra o de cemento o de firme. Entonces, ante estas situaciones, sabemos que las guías establecen las intervenciones, pero hay muchas barreras para que éstas se apliquen o se lleven a cabo, incluyendo pues factores de tiempo, infraestructura, de recursos humanos e incluso de cobertura. Entonces, por eso es importante que nosotros hablemos del gasto de bolsillo en la prevención, porque aunque no llega a ser un gasto catastrófico, sí es un gasto sostenido a largo plazo. Entonces, aunque la mayoría de los países cuenta con servicios diagnósticos, hay una brecha importante entre lo que se dice en los programas y lo que tenemos al alcance, ¿no? Entonces, me voy a saltar esto por tiempo. El objetivo general, describir el porcentaje de apego y el gasto de bolsillo. Y tenemos varios objetivos específicos. Aquí vamos a abordar dos, que es la revisión a profundidad de las guías de práctica clínica y la construcción y validación de una prueba piloto. Entonces tenemos 3 líneas metodológicas, la revisión de la guía de práctica clínica, que es todo un análisis con AGRI y aparte el AGRI 2, el instrumento y el gasto de bolsillo como tal. Este es el modelo del proyecto en general y se esperan de este proyecto 5 artículos. Entonces, en cuanto a la revisión crítica, lo que tenemos es que se deja fuera mucha población y para esto es importante saber que no son un libro de texto. Entonces, lo que nosotros hicimos fue revisar la guía a profundidad, calificar las dos guías, la internacional y la nacional, y aunque ambas tienen pues varios puntos a favor y en contra, lo más importante es saber que solo en México tenemos tres preguntas de prevención en comparación con la internacional que tiene 14 y que en realidad la evidencia científica, si vemos este metaanálisis, pues todavía ambigua, por lo que estamos básicamente dando recomendaciones que no están basadas en la evidencia y que no sabemos si van a aplicar o no a la población. Estos son solo 2 ejemplos, este es el de calzado y por tiempo me voy a saltar al de educación, ¿no? Que es este metaanálisis. Entonces,
realmente no sabemos todavía como cuáles son las directrices y no estamos individualizando los tratamientos. Por eso nos preguntamos si esto es súper importante o cómo lo estamos dando y dónde quedan todas las poblaciones que están fuera de los ECAS. Y bueno, también nos preguntamos qué onda con la educación y bueno, que es una guía y no es un dogma, ¿no? Esto es como breve y en cuanto a la prueba piloto tenemos una sola paciente, que en esto no hemos avanzado mucho, que estas son sus características sociodemográficas, pero lo más importante es la clínica, esta es una foto de su pie, hay resequedad, hay micosis, hay callos, hay calzado adecuado para su nivel de riesgo, pero también tenemos grietas plantares, ¿no? Que son de datos preulcerosos. Y en cuanto al gasto propiamente dicho de esta paciente, aproximadamente gasta 800 pesos en la consulta médica y gasta aproximadamente 1,000 pesos cada 6 meses para zapatos, que incluso no son los específicos para personas con Ujú. diabetes, pero busca como que lo más cercano, ¿no? Entonces, no hay una hidratación de sus pies, no hay cuidados para callos y durezas y no ha hecho ningún Listo. profesional en el último año exploración para pérdida de la sensibilidad, para enfermedad arterial periférica o para las deformidades en los pies, si hay calzado adecuado y si se requieren o no plantillas o ortesis, es algo que nunca se le ha dicho a la paciente. Ha Sí. requerido pedir préstamos en los últimos 6 meses, hacer una redistribución del gasto familiar o buscar ofertas de los zapatos para poder cubrir los pocos gastos que hace de las intervenciones preventivas, ¿no? La familia está conformada por una hija de 10 años que es estudiante de la primaria y el tiempo de traslado a su unidad de salud son de 30 a 60 minutos. Ella se atiende en el sector público y en el sector privado. Y eso es todo. Bueno, Chin, se te fue el tiempo. Entonces, aquí el punto más importante es que cuando hacemos estas tesis de 5 minutos, cuando intentamos proponer uno de 5 minutos, no se trata de tener la presentación de 2 horas, ¿no? Y empezar a darla en 5 minutos. Lo que te sucedió es que tenías tantas cosas que decirnos que te fuiste muy rápido, las diapositivas fueron pasando, entonces uno ya quería poner atención y de repente venían las diapositivas. Entonces, estos son los puntos distintos a una presentación de 5 minutos. Es que eso no significa que nos pasemos las diapositivas tan rápido, ¿no? Hay que ver cuáles son los puntos esenciales que se puede tener. ¿No? Entonces, eso sería algo que yo te diría. Sobre todo, y ¿qué crees, Nancy? No dejes lo mejor para el final, o sea, no dejes así. El final ya fue muy, muy, muy atrabancado y era quizás lo más importante, donde estaban los puntos, para que se viera cómo eran los ejemplos. Entonces, allí habría que pensarlo otra vez, ¿no? Nancy, habría que prepararlo otra vez para que pudiera quedar en 5 minutos porque estoy seguro que esa es tu presentación que dura, yo creo que no sé cuánto la has preparado, pero esa debe de durar como una hora, ¿no? No Más o lo menos. sé, nunca la he dado porque la preparé para el tema con mi proyecto y que justo es lo que espero que me ayuden a hacer, ¿no? El tema con mi proyecto es que es un problema súper grande y o sea, lo que yo platicaba justo en estas semanas con mi tutora es que es un proyecto que tiene tantas, tantas vertientes, ¿no? Y que aunque sí está planeado abordarlas todas, pues como que en el transcurso del doctorado, no sé cómo explicarlo. O sea, el protocolo está hecho para todo esto, pero en el doctorado tal cual, pues se aborda una cosa nada más, ¿no? Da tiempo de una cosa porque al ser tan grande, pues es un proyecto que va a llevar muchos años. Entonces, no sé cómo hacerlo más pequeño porque lo que me ha estado pasando a lo largo de todo este tiempo es que como también no es un tema al que se le ponga tanta atención, pues o sea, lo que me ha estado pasando son tres cosas. Primero, que el gasto de bolsillo es sostenido y entonces buscan el gasto catastrófico, ¿no? Y segundo, que al hablar de pie diabético, lo primero que se piensa es como, ¿y qué vamos a hacer con la herida? ¿O a qué hora va a ser la amputación? ¿No? Y no, o sea, y la línea no es esa, la línea es preventiva. Entonces, son cosas que por eso al principio hay como todo este contexto, porque
cuando lo he reducido, no logro darme a entender de qué estoy hablando, ¿no? Entonces sí quisiera que me ayudaran en ese punto. Ok, pues vamos a ayudarle, ¿no, Sofi? Y entonces, Sofi, vamos a empezar y empecemos, ok, ya dijimos la parte de la forma, en donde se echó las diapositivas, donde ni siquiera las vimos, ¿no? No pudimos entrarle, pero ayudémosle. ¿Cuál es el problema que tiene, Sofía? O sea, ¿qué es lo que encontraste tú con este problema? Uno, en la presentación o en realidad en el proyecto. A mí me parece que una forma en la que lo podrías abordar sería establecer un objetivo mucho más amplio, porque en alguna parte de las diapositivas había un objetivo que era describir el porcentaje de apego. Y definitivamente creo que ese no es el objetivo de tu proyecto, porque describir porcentaje de apego es simplemente calcular una frecuencia. Y me parece que lo que estás haciendo es muchísimo más amplio que eso. Entonces pensaría en utilizar un objetivo que alcance a ser como paraguas para todos los pequeños objetivos que estás considerando. Eh, Además de eso, a mí me parece clave que te enfoques en toda esta parte de las epistemologías decoloniales. Es decir, entender los procesos salud-enfermedad, no solo desde lo tradicional, que viene del norte, de lo hegemónico de Europa, sino decir, acá vivimos en la diversidad, tenemos raíces distintas, entendemos los procesos salud-enfermedad de una forma distinta y por eso es que importa pensar en los procesos salud-enfermedad, en específico la diabetes y el pie diabético, de una forma distinta, no solo de lo que dice PubMed, ¿no? Entonces creo que eso es como una de las cosas más importantes y claves. Yo solo quisiera hacer tres comentarios muy, muy breves. El primero es que la parte en donde haces un énfasis en las poblaciones indígenas y en las condiciones de pobreza y de vulnerabilidad económica no se siguen con la población que utilizas en el ABC. O sea, definitivamente no van a ser las mismas las personas que lleguen a hacer tu muestreo a lo que nos explicas desde ese marco teórico tan rico e importante. No creo que eso sea un problema profundo, solo creo que podrías argumentarlo. El segundo es que aparece este objetivo que nos dice describir porcentaje de apego. Lo mismo, creo que el porcentaje de apego no es el objetivo central, no es el que va a darle toda la potencia a tu proyecto, porque ni siquiera el porcentaje de apego está alineado con el título, que es el gasto de bolsillo. A lo mejor fue una interpretación errónea de mi parte, pero a mí me pareció que ese era lo que nos mostrabas como objetivo general. Y finalmente, en la parte donde ya nos presentas el caso, nos dices que hay un gasto de bolsillo de 1,800 pesos, pero creo que el valor bruto no nos permite entender la magnitud del problema. Habría que entenderlo en 1,800 pesos respecto a cuánto, para que entonces pudiésemos ver la magnitud. Y no solamente respecto al ingreso neto de la mujer, sino respecto a también como todo esta consideración de los gastos familiares, del ingreso familiar, porque no es la mujer sola, ¿no? Nos contabas que habita con su familia y gasta con su familia. Entonces, esos serían mis tres comentarios muy puntuales y quisiera seguir conociendo de tu proyecto y seguir aprendiendo junto a ti. Gracias. Ujú. Maravilloso, gracias. Y yo estoy de acuerdo, Nancy. Yo creo que el punto básico es que tanto la revisión de la guía de práctica clínica como el instrumento es parte de la metodología que te lleva a llegar al gasto de bolsillo. Entonces no es el corazón del proyecto no es la evaluación de la guía de práctica clínica, el corazón del proyecto no es el piloto. El corazón del proyecto es esos resultados que ya tienes de cuál es ese gasto de bolsillo, cómo lo consideras, y eso no se vio porque te tardaste muchísimo en la parte inicial. Pero perdón, Dulce, perdóname, es que me emocionó mucho este No, proyecto. sí, siga que yo estoy escribiendo o sea, lo que quiero decir y me falta un minuto. Ah, ok, entonces, bueno, entonces, este punto
se llama indirectness, o sea, la- te tardas mucho, o sea, estás dando muchas vueltas en llegar a lo que quieres, ¿no? Entonces, la evaluación de las guías de práctica clínica, la evaluación de la literatura es importante, por supuesto, para todos los proyectos. Por supuesto, para todos los proyectos es importante. El decir que en México somos distintos, sí, sí es importante, pero siguen siendo los antecedentes. Siguen siendo los antecedentes. Cuando tú tienes cuando tú vas a hacer recabar algunos datos, siempre se tiene que pilotear sobre todos los instrumentos, pero no es el corazón del proyecto. El corazón del proyecto es, vean ustedes dónde están los gastos. O sea, tú quieres decir, ¿dónde están los gastos? ¿Cuáles son las cosas que puedes ayudarle? Y no necesariamente esa circunstancia. Pero teníamos la mano levantada de Irán antes de que Dulce termine de escribir. ¿Sí? Irancita, ¿tú querías participar? Sí, nada más poquito, rápido. Eh, Quería decir que pues ya tienes ahí tu plan de vuelo. O sea, tú pusiste algo así como de unas flechas en 3 niveles, que es donde te caché, que es como, así lo dijiste, como tu proyecto, o sea, ¿qué dijiste? Pues como esta parte de cómo ibas a desarrollar el proyecto, que ahorita Sofi dijo que en paraguas, pero pues yo creo que no hay estudio perfecto. A veces queremos hacerlo todo, 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 pero en el camino nos encontramos que nada más podemos avanzar un pasito, pero eso yo creo que también está bien, avanzar un paso. Ahora, el doctorado es para eso, ¿eh? O sea, el doctorado que estás haciendo, Nancy, es para que hagas los artículos y que para que pienses que esta es la línea de investigación que te lleva. Entonces, no está mal. O sea, yo no quiero decir que esté mal pensarlo así como lo estás pensando, en donde haces evaluaciones de muchas cosas y se piensan en muchos artículos, sino lo único que digo es para la presentación, te quede muy claro que esos pasos son los que te van a llevar. ¿Sí? Dulce, Lista. Bueno, a mí me parece que solamente hay que jerarquizar que en orden de prioridad lo que realmente quieres hacer. Entonces, me parece que el problema que tú estás viendo, y a lo mejor me equivoco, pero esta es mi impresión con lo que nos pudiste presentar ahora, es que pese a que México tiene las condiciones para aumentar los desenlaces catastróficos de que no hay prevención, no se están haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, me parece que esta es como la idea principal o el planteamiento de problema que tienes que tener claro. Porque claro, cuando tú quieres demostrar que se tiene que hacer algo para prevenir y quieres convencer a las personas de que prevenir es importante y tu manera de convencerlos es decirle, es mejor tener un gasto continuo en la prevención que esperar a que haya un gasto catastrófico, ¿no? Lo primero que tienes que tener es claridad del mensaje que quieres dar. Y luego lo que pasaba un poco con Sofi la vez pasada, que es como ordenar las fases de tu propio proyecto para llegar a esto. Entonces, a mí me da la impresión de que, bueno, es mi manera mi visión de cómo lo veo, ¿no? Que tus fases, el primero es como el estudio de mercado, saber quién es tu México, cuáles son las condiciones en las que se viven en la mayoría de las familias, cuál es el gasto que se está útil, el gasto de bolsillo, como tú lo mencionas y cuáles son las medidas de prevención que existen en las guías de práctica clínica. Pero todo esto orientado en un marco o en un título general que es el estado actual de México al respecto de la prevención sobre el desenlace catastrófico que es perder una extremidad por que no haya prevención. Y esto me parece realmente importante porque enfermería, más que los médicos, desde mi experiencia como residente de medicina interna, es el que está como más en contacto con el paciente para el entrenamiento de esto. O sea,
al menos en lo que yo pude ver al respecto, es siempre los mandas con enfermería para que les enseñan la inspección de los pies y hay como estos cursitos, ¿no? Para que ellos vean. Entonces, ustedes son los primeros en ver el impacto de prevenir, porque también son los que hacen las curaciones o las debridaciones después de las amputaciones. Entonces, me parece que esta es tu visión, Nancy, y que la primera fase es como, la primera fase de tu estudio es conocer el estado general al respecto del impacto, perdón, de el desenlace catastrófico. Entonces, yo pienso que ya tienes muy bien elaborado esta primera parte del gasto de bolsillo, pero me parece que hay que jerarquizar el orden y hacerlo sencillo, porque entonces, si tú empiezas diciendo, hablando del gasto del bolsillo, que es un subtema del marco general, y luego pasas a las guías de práctica clínica y quieres comparar su deficiencia con el resto de las internacionales, y luego quieres poner un ejemplo de una paciente, eh, y luego quieres volver a traer el gasto de bolsillo, no marca una línea que nos muestre eh, la magnitud y la directriz de lo que quieres decir. Entonces, yo pienso, ya para concluir, es que tu verdadero planteamiento del problema es el, o sea que, a ver, déjame decir esto. Tu verdadero planteamiento del problema es que el gasto catastrófico por ausencia de prevención o por ausencia de educación correcta eh, Mm. condiciona, más bien está condicionado porque no hay como las medidas necesarias en las guías de práctica clínica, pero esto desde lo que me mostraste ahora, igual me equivoco, ¿eh? No está ni en las guías de práctica clínica, ni en la práctica clínica como tal diaria o en la educación del paciente. Entonces, si tú puedes poner un marco general, a lo mejor como primera diapositiva, al respecto de lo que quieres llegar y luego marcas que la primera fase es conocer las condiciones en las que estamos actualmente en México respecto a la práctica clínica y las condiciones de gasto de bolsillo, y después hablas del gasto de bolsillo, entonces como que vas jerarquizando y tenemos que aprender a soltar. O sea, hay información que, por ejemplo, esto que pones de los estudios de metaanálisis, que a lo mejor viene muy bien porque justifica tu trabajo, pero que no, o sea, lo que hace es llenar de diapositivas y pasarlas rápidas y perder la concentración de las personas. Y entonces perdemos el hilo porque queremos entender una parte que tú profundizaste y al final no profundizas. Y a mí me parece, sin que sea personal, pero como una falta de respeto, decir por cuestión de tiempo me voy, por cuestión de tiempo no te voy a decir esto y presentármelo. Entonces, pero no falta de respeto hacia el público, sino hacia ti mismo como orador, porque empiezas a decrementar lo que estás diciendo. O sea, esto es importante, pero no lo voy a decir. O incluso cuando empiezas a decir tus cosas de, sí, pero lo malo de este estudio, pero, o sea, como que empiezas a dar frases que tú misma piensas que tu trabajo no tiene el poder del impacto. Entonces, yo regresaría al origen y te diría que confíes en tu trabajo, que pongas una idea general de lo que quieras llegar, desgloses las fases y lo dejes súper claro en una o dos diapositivas máximo, para que en los primeros 30 segundos a mí me quede claro que estás en la fase de la evaluación del gasto de bolsillo y no vuelvas a intentar justificar en cada diapositiva por qué lo quieres hacer. Porque al principio presentas muy bien la justificación,
Luego, cuando empiezas a meter cosas del marco teórico, los metaanálisis, vuelves a regresar a la justificación del proyecto y luego pones las guías de práctica clínica y hablas de la paciente intentando justificar otra vez tu proyecto. Entonces, súper claro, a mí me encanta esto de la justificación de Sara. Si tú te detienes una o dos diapositivas para tener claridad al respecto de esto, no tienes que volver a, a justificar en la última diapositiva, ¿no? Entonces, yo espero haber sido clara, porque claro, esto es muy rápido y yo necesitaría preparar un texto, pero espero creo que eres súper inteligente, yo creo que eres de las que más sabe de estadística y esto, solo son detalles para transmitir lo que quieres a los mortales, ¿no? Y al final del día los sinodales también son mortales. Buenísimo. Pero sí, ya empiezas a hablar como, ya empiezas a hablar como Barceloneta, así que qué bien. Perfecto. Oye, Nancy, pues buenazo. Yo creo que, y yo creo que el punto para todos es que uno, cuando estás haciendo la tesis, ya sabes cuál es la respuesta. Aquí la respuesta, Nancy, sería, tenemos que echarle más ganas a la vigilancia de los pies y no lo estamos haciendo y entonces tenemos que hacer algo porque esto cuesta y va a terminar mal, ¿no? Y entonces, yo creo que esas frases, o sea, hay que intentar buscar la frase de cuál va a ser la conclusión. La conclusión es pónganse las pilas, bola de hijos de su madre, hay que ponerle atención a los pies porque los pies de los diabéticos nadie les pone atención, bola de cabrón, ¿no? O algo así. Este, entonces, tienes que buscar cuál es el punto contundente de todo esto. Pero se nos acabó el tiempo a todos, ¿no? Perfecto. Entonces, hubieron muchas cosas que aprendimos, que no por mucho madrugar se amanece más temprano. Hay que tener la presentación y hay que prepararla, ¿no? Hay que prepararla para que sean las diapositivas adecuadas, tus mejores shots, tus mejores puntos de vista. Pero hoy tenemos a alguien más. Se supone que hoy venimos a ver también a Kingston. Kingston, ¿listo? Estamos listos. Otra vez y desde Barcelona, ¿no? Jolines, de- este, vamos a ver el tiempo. ¿Listo? Cuando tú digas, A se ver. empieza el Cuando tiempo. digas, Kristen. Pues Adelante. no sé ahí ya se ve mi pantalla. ¿Sí? Sí, A ver, nada más déjame. Perfecto. ¿Sí corrió? ¿Sí corre? Corre, perfecto. Ok, vale. sí. Entonces, a la de cuenta de tres, ¿les parece? Va. Una, dos, tres. Hola, buenos días. Mi nombre es Kingston Ureña Wong y les voy a presentar hoy mi trabajo titulado Anestesia transeptal comparado contratópica para el manejo del dolor durante la aplicación de láser en pacientes con retinopatía diabética proliferativa. Como introducción, recordemos que la retinopatía diabética es la causa más común de ceguera prevenible en edad productiva a nivel mundial. Se estima que para el año 2045 cerca de 180 millones de personas en el mundo tendrán algún grado de retinopatía diabética. Y esto es relevante ya que esta enfermedad, la retinopatía diabética, se presenta en el 50% de los pacientes diabéticos después de 10 años del diagnóstico. El láser para la fotocoagulación parretiniana se usa como tratamiento para la retinopatía diabética desde finales de los años 70. Esto gracias al estudio de la retinopatía diabética, el cual demostró que la fotocoagulación panretiniana reduce el riesgo de pérdida visual grave por retinopatía diabética hasta en un 50%. Pero los pacientes que llegan a experimentar un dolor intenso durante estas sesiones de tratamiento pueden llegar a recibir hasta un 30% menos de disparos efectivos, lo cual provoca que aún así lleguen a perder la visión. Los anestésicos tópicos como la lidocaína o la tratacaína son la forma más común utilizada en oftalmología para este tipo de procedimientos, ya que son medicamentos accesibles y con un porcentaje de eventos adversos menores al 1%. Sin embargo, su efectividad y su duración no es la óptima. Algunos autores han reportado que la combinación de anestesia tópica con inyecciones paraoculares pueden llegar a reducir en 5 puntos en la valoración de la escala visual análoga, además de que la duración de las sesiones sea corta y que llegan a recibir un aumento de disparos hasta en 84.2 disparos por sesión.
El objetivo, por lo tanto, de nuestro estudio es determinar la efectividad de la anestesia transeptal, comparando lidocaína al 2% con bupivacaína al 0,5%, comparado con anestesia tópica de tetracaína al 5% para el manejo de dolor en los pacientes que reciben fotocoagulación panretiniana. En material y métodos tenemos un estudio prospectivo, longitudinal, intervencional y comparativo, el cual es un ensayo clínico lateralizado que se llevó a cabo en la Asociación para Evitar la Ceguera en México en el servicio de retina. No voy a perder mucho tiempo en cuanto a los métodos, ya que esto se envió en el resumen, pero en términos generales vemos cómo va a ser la técnica de inyección a través de la parte transeptal del ojo, cuidando obviamente la anatomía. El cálculo de tamaño de muestra se utilizó a través de la fórmula de comparación de dos medias, por lo cual se reportó una diferencia de 15 puntos en estudios previos. Por lo tanto, nosotros calculamos que requeríamos 44 pacientes como mínimo para encontrar diferencias estadísticamente significativas. En cuanto al plan de análisis estadístico, utilizamos la normalidad promedio de la prueba de Shapiro-Wilk, utilizamos estadística descriptiva. El análisis de las dimensiones repetidas de grupos relacionados de libre distribución se realizó mediante la prueba de Friedman, y en los de grupos no relacionados de distribución libre se realizó con la prueba de U de Manning-Whitney. En los resultados vemos que logramos captar 50 pacientes con una media de edad de 59,2 años. La mayoría de estos pacientes fueron del sexo masculino. El tiempo de evolución de diabetes fue de 18 años y la mayoría de los pacientes eran, además de diabéticos, hipertensos, con una glucosa basal de 768 miligramos sobre decilitros, y también con una presión arterial de 141 en sistólica y 75,8 en diastólica. Y ningún paciente tenía dolor en el momento basal. Una vez que empezamos las sesiones de láser y vemos la comparación al minuto, 5 minutos, 10 minutos y 15 minutos, podemos encontrar algunas diferencias, dado que se presentó una ligera taquipnea en los 15 minutos, así como una diferencia marcada en la saturación de oxígeno, la cual se presentó una diferencia hacia la baja, así como la escala visual análoga. El dolor fue mayor a los 15 minutos para el grupo de la maniobra. Aquí vemos gráficamente esta diferencia en cuanto a la escala de dolor en el tiempo transcurrido. Y cuando lo comparamos con el grupo control, también vemos que hubo una diferencia en cuanto a la frecuencia respiratoria y a los valores de la escala visual análoga, que fue estadísticamente significativos. Vemos aquí gráficamente representados estas diferencias. Y cuando comparamos en cada minuto, en cada corte de tiempo, el grupo de maniobra contra el grupo control, vemos que las diferencias de dolor se aumentan en todos los tiempos. Igual vemos que en los parámetros de láser en ninguno hubo ninguna diferencia en el grupo control o en el grupo de maniobra. Y finalmente hicimos una regresión lineal ajustado por las variables confusoras, donde vemos que el valor de R cuadrada para el grupo de maniobra del control es de 0,16, pero en el grupo de la maniobra logramos llegar a 0,45, aún así es un valor pues bajo. Y como conclusiones, no se presentaron cambios significativos en la respuesta al dolor en el grupo experimental, pero en ambos grupos el valor del dolor fue mayor a los 15 minutos. El grupo de control presentó un porcentaje mayor de dolor que el grupo experimental durante todo el procedimiento. Perfecto, 5-0. Estás silenciado, Fo. Ah, qué bueno que no soy yo que dije que no me gustó. No, no es cierto. No, wow. Este, no, wow, 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 qué bueno. Se ve que se ve esta parte de la presentación que ya la tienes muy, muy masticada. Este, y, y yo creo que lo más importante es otra vez, otra vez, otra vez. O sea, tenemos todo el mundo, o sea, hay todo el planeta Tierra que está listo para echarnos de tomatazos para que tú seas el primero que tú digas, no, güey, no, es una R cuadrada de 0,45, no, es muy bajita, no, no, yo qué le voy a hacer, ¿no? Y otra vez el mismo punto así. No, pues les explicaría, pero pues bola de hijos de su madre, pues si ni le entienden, ¿para qué les explico la metodología si ya, ¿no? Entonces, ese es un punto solamente de forma de la presentación. Y otra cosa que funciona muy bien son esquemas. Entonces, poner un esquema pudiera funcionar un poquito más para que jalara todo esto, ¿no? Y entonces, ahorita, le voy a dar la palabra a Roge y Alex porque no han participado para no tener todos juntos y oír muchas participaciones. Y entonces,
¿Qué les parece si escuchamos primero a Roge? Gracias. Kingston, la verdad es que tu trabajo me parece muy bueno. Creo que ha avanzado mucho en relación con las primeras ocasiones que nos presentaste y ahora me queda muchísimo más claro tu objetivo. Y en relación a esto que mencionabas al inicio de la justificación, me parece bastante relevante, ¿no? O sea, lo de la reducción del dolor va a hacer que el tratamiento sea más tolerable para el paciente y que por lo tanto pueda tener un resultado efectivo. Estuve leyendo el trabajo que mandaste y lo único que no me quedó muy claro es cómo realizaste las mediciones de presión arterial, porque allí lo describes y lo describes con una técnica manual, pero no sé si lo hiciste así. Entonces pienso en cómo fue el evento. O sea, tú estabas aquí le aplicabas el anestésico al paciente y estabas con el láser y te detenías para tomar la presión o cómo fue ese proceso. Creo que eso es algo que a mí particularmente no me quedó claro y que podría ser una de las razones por las que no vimos diferencias significativas en los resultados. Te preguntaría si utilizaste algún baumanómetro digital, si estaba calibrado, cosas por el estilo. Creo que también eso podría haber influido, pero a grosso modo me parece que es un buen trabajo. Me fascinó esta parte en donde pones discusión Coming Soon, ya la quiero ver. Entonces, pues bueno, felicidades. Muchas gracias, Roger. Sí, contestando a tu pregunta, a tu comentario, muchas gracias. Sí, fíjate que el método de cómo se realizaron estas mediciones, quizás me faltó ahondar un poquito más en la precisión de cómo se hicieron en el momento. Fíjate que lo que hicimos fue, obviamente yo como investigador, yo no fui parte de, sino que teníamos un grupo de eh, dos retinólogos que aplicaban el láser y ellos se encargaban de modelarlo, de configurar los parámetros del láser y las mediciones se las realizaba el médico pasante que teníamos. Entonces los teníamos con los pacientes conectados a un monitor de vigilancia automatizado y además, era el que nos daba la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y una medición de TA. Nosotros hacíamos además una medición manual de TA para corroborar las mediciones que nos daban. Y justamente tenemos un cronómetro que nos decía primer minuto y se tomaban las mediciones. 2 minutos se tomaban las mediciones, 3 minutos se tomaban las mediciones. Entonces no se detenía la sesión, o sea, como que la sesión seguía, pero nosotros configurábamos este monitor automático para que en esos tiempos hicieran las mediciones y nosotros hiciéramos además la medición de la TEA con técnica manual. Oye, y disculpa que interrumpa, yo sé que ya pregunté, pero no me quedó tampoco muy claro cómo hiciste el cálculo de tamaño de muestra, porque mencionas que va a ser diferencia de medias y en la muestra que pones, la referencia que utilizas, menciona que es Evera o Eva, no me acuerdo, Evera, creo que sí, pero los puntajes no coinciden porque ocupas puntajes de cuarenta y tantos y desviaciones estándar súper amplias que a mi parecer parecieran que no tienen una distribución normal. Sí, ese es uno de los problemas que tuve al inicio de la génesis de este proyecto. Porque en realidad algo que compare mucho el manejo del dolor o que evalúe el dolor desde el punto de vista cuantitativo, no hay mucho. Estos puntajes que encontré eran de un estudio donde tomaron la escala de visual análoga de 0 a 100 y eran los resultados que reportaban ahí. Sí he tenido dificultades como para encontrar más. Ese fue el que tomé como referencia, pero justo esa ha sido una de las observaciones que me han hecho en prácticamente todos mis seminarios. Gracias, Roge. Buenísimo. Y entonces, para las otras presentaciones, ustedes deben de tener siempre el as bajo de la manga. O sea, cuando están en el examen, van a tener que tener estos tiempos muy acotados. Y entonces, esos tiempos muy acotados, va a venir la pregunta de la persona y tú sacas tu diapositiva eso lo hicimos con esta metodología que estuvo aquí, como los puedo presentar a continuación. Y entonces ya tienen ese tiempo para que no digan ustedes desde el inicio. No se los voy a presentar porque ni le entienden, no sé, para qué se los presento si ni me van a entender bola de burros, ¿sí? Entonces, pero si tienes el as debajo de la manga para no venía y es un tiempo extra que tienes para tu presentación. Alex,
Sí, hola, buenos días a todos. Ay, perdón, acabo de ver que tengo mi cámara apagada. Bueno, discúlpenme. Este, bueno, primero, Kingston, felicidades porque pues estás a 2 pasos de publicar y terminar. Yo quisiera darte consejos para fortalecer esto. El primer consejo que me surge es al respecto de tu marco teórico. En el marco teórico, tal vez para ti son datos de todos los días, porque es a lo que te dedicas, pero la gente que no nos dedicamos a los ojos, ¿no? No nos queda claro los principales datos del estado basal, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos generan retinopatía? De la maniobra, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que cause dolor la maniobra? Y del desenlace, ¿no? Con la maniobra A y con la maniobra B, ¿cuánto voy a reducir el dolor? Esos datos no están, al menos escritos en el resumen ni en la presentación. Me parece que como un consejo es que lo pongas en una diapositiva estos datos. Y esto va de la mano con la pregunta de Rogelio, ¿no? Que pregunta de dónde salieron los datos para el tamaño de muestra, que salieron de ahí. Por otro lado, pasando a los resultados, me parece que no encuentras una diferencia porque, pues, bueno, la dice que la escala visual análoga del dolor en toda tu población fue 0, ¿no? Con un rango intercuartil que va de 0 a 0. Entonces, me parece que fue por eso, ¿no? Realmente tu población no tuvo dolor. Entonces, es eso, creo que eso será para tu discusión, que vendrá pronto, como dices. Eso es porque tuviste muy poca muestra, tal vez la prevalencia del dolor es menor del 1% y al tener 50 pacientes no lo encontraste y entonces no encontraste una diferencia. O eso es porque ningún paciente experimenta dolor y son muy buenas maniobras las que tienes. Entonces, eso te sugeriría ahondar más. Ahora, otra cosa es, en los resultados nos discutes sobre valores de frecuencia cardíaca respiratoria y presión. Supongo que eso es porque no hubo desenlaces de dolor, pero me parece que tu siguiente tabla debería ser del dolor, ¿no? O sea, que es tu desenlace primario. ¿Hubo dolor, no hubo dolor? ¿Cuándo se redujo? Que es 0 realmente en tu población. Y ahora, respecto al resultado principal que dices, no hay diferencia entre mis 2 maniobras, eh, no sé si los demás lo percibieron, pero yo lo sentí como menospreciando tu propio trabajo, ¿no? Entonces, no, al contrario, hay que decirlo diferente, ¿no? No se encontraron diferencias porque no hubo dolor, nuestras 2 maniobras son buenas, cualquiera de los dos son iguales, y uno cuesta 10 veces menos. eh, no sé, creo que hay que decirlo de diferente manera porque es un trabajo pues, de mucho esfuerzo que da información y que no vayamos a caer en el sesgo de publicación, ¿no? Pues es negativo, mejor no lo publico o mejor no lo difundo, ¿no? Yo creo que es información que hay que resaltar, Kingston. Y pues nada más, muchas felicidades, Kingston. Oye, Alex, y entonces aquí el punto es que con nosotros como científicos, no se trata que nosotros ni vendamos de más ni vendamos de menos, o sea, no estamos calificando, o sea, cada quien, o sea, tú tienes esta información y cada quien va a decidir de qué, o sea, cómo la toma, si es importante para él o es importante para ti, ¿no? O sea, pero que no seas tú, que sucede lo mismo cuando estás escribiendo el artículo. Cuando estás escribiendo en el artículo, estás escribiendo los resultados y en los resultados no va esta parte donde tú dices, no, pues esto es muy poquito o es mucho, sino que cada quien decide si es mucho o es poquito. Entonces, ese es un punto. No es que uno quiera vender el proyecto, sino lo que uno quiere hacer es no poner demasiado, no ningunearlo, porque ya sabes qué fue lo que pasó, ni tampoco exagerarlo, ¿no? Ese es así como que los puntos claves del asunto. Gracias, Alex. Alberto. Hola, gracias. Pues también felicidades, Kingston. Ya te lo han eh, chuleado mucho el estudio y yo también. Um, yo nada más te diría, para fines de presentación, eh, un par de puntos que a lo mejor te ayudan a ahorrarte unas 4 diapositivas y con eso un poquito más de tiempo. En la presentación de los resultados, primero nos muestra los datos del grupo experimental, luego los datos del grupo control y luego los datos de ambos. Yo creo que esta forma de hacerlo, si bien puede ser muy descriptiva, también es repetitiva. Quitaría la descripción individual de el grupo control y del grupo experimental y lo dejaría en la presentación compactada de ambos. Y con eso te ahorras ahí 4 diapos.
Sí, es Alberto. Sí, sí. Compactar, compactar o sea, hacer la tabla que nosotros decimos que es la 1.5, ¿no? O sea, quitas la tabla 1 y dejas solamente la 1.5 donde ya está la comparación. Sí, sobre todo porque son 5 minutos, ¿no? Sí, es una buena idea. Sí, Dulce. Sí, yo nada más quiero compartir un consejo que me dio mi tutor, el doctor Talavera, y es que cuando nosotros vamos a presentar ya sabemos, es un poco de la mano con lo que acaba de decir el doctor Rivas, que es, ya sabemos mi resultado, entonces podemos dirigir nuestro discurso en torno a ese resultado. Por ejemplo, cuando vas presentando las tablas de los resultados, hacer énfasis en una o dos variables que giren en torno a tu resultado. Por ejemplo, de pronto empiezas a hablar de la frecuencia respiratoria y a lo mejor lo haces porque la frecuencia respiratoria es una manifestación del dolor o una medida objetiva o algo, ¿no? Pero si tú no nos diriges a saber por qué estás mencionando como esta variable, eh, y no nos lo haces saber, yo solo voy a pensar que es un dato aislado y que tiene que ver, ¿no? Sobre todo, te digo, si nos toca un sinodal que es de nutrición, puede ser que él no sea capaz de hacer esto. No quiero ningunear a nadie, ¿verdad? Pero que no puede hacer esta relación entre por qué lo estás mencionando. Y luego la otra, como que el otro consejo que dice el doctor es, el verdadero impacto de tu proyecto lo dices desde el principio, eh, y lo vas dirigiendo. Entonces, como que vas dirigiendo toda tu línea al respecto de tu resultado. Y me parece muy bien porque esto nos ahorra tiempo y también nos ayuda a organizar las diapositivas, porque puede ser que tú le dedicaste una diapositiva a los gráficos de la escala del dolor, pero este gráfico entraba o iba de la mano con la tabla que nos presentabas. Entonces, como tenemos poco tiempo, pasar de una diapositiva a otra implica alargar el tiempo y a lo mejor incluso perder la línea de que estabas hablando de la tabla 2 cuando sacas la gráfica. Entonces, a lo mejor de manera para organizarlo un poco mejor es hacer lo que dicen de juntar la tabla 1.5, pero a lo mejor el gráfico que tiene impacto y que es más visual, ponerlo ahí y darle el tiempo para explicarlo y no decir como este es un gráfico más, porque a lo mejor si solamente hubieras puesto el gráfico y hubieras hablado en torno a él, hubiera tenido más coherencia o hubiéramos esperado más el resultado, porque aparte nos encanta predecir el final, ¿no? Y es como, ah, sí, yo ya sabía que iba para esto, porque claro, tú estratégicamente nos dirigiste a esto. Y ya. Buenazo. Entonces, este punto es muy importante para los dos, querida Nancy, ¿no? O sea, hay que acordarnos que las primeras diapositivas es para pegarle al que está enfrente de ti en los dientes y el que pega primero pega dos veces, o sea, decir, ¿cuál es la importancia de esto, ¿no? ¿Cuál es la importancia del pie diabético? ¿Cuál es la importancia de en esa diapositiva que son los antecedentes? Pero que además de eso, y tú ya sabes, tú ya tienes la respuesta. O sea, Nancy, tú ya tienes la respuesta también. Es el mismo punto. O sea, la respuesta es, no nos estamos fijando en los pies, está costando muchísimo y tenemos que hacer algo. La respuesta es, hay que hacer algo con el dolor de estas circunstancias. Entonces, ese es el punto básico. De repente quiere uno ser demasiado académico común, en donde vas poniendo los antecedentes y como te tardas muchísimo para que todo el mundo entienda, hasta lo hace rapidísimo, ¿no? Entonces, Mm. cuando tú empezaste a hablar, yo empezaba así, no, bájale, mi chavo, porque, ¿no? Porque es bla, 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 como si hubieras tomado demasiado café hoy en la mañana y empieza así una tarabilla, bla, 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 y entonces está padrísimo porque tiene una adicción que yo no tengo, pero, este, pero sería mejor que fuera más explícito, ¿no? Pero bueno, está súper bueno, súper bueno. Ok, y todavía tenemos uno más, amigos. Ni más ni menos que Alejandro Nogués también viene. No, no, Alex no, ya habías presentado otra vez pasada. Me Irán, toca a mí. ¿mandé? Me toca a mí, Doc. Ah, venga, venga, Vic. Sí.
Voy a poner igual mi cronómetro. Vamos a ver. Y aquí está la señora del tiempo para que también nos Sí, ayude. cuando tú pongas la diapositiva y me digas que estés listo, yo empiezo. Súper. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, voy a empezar en 3, 2, 1. Pongo full screen primero. Ahora sí, voy a empezar. Mi trabajo se llama Impacto del tránsito intestinal con contraste hidrosoluble en los pacientes que tienen oclusión mecánica del intestino delgado. Les voy a platicar un poco del marco teórico. Este paciente, esta enfermedad se diagnostica mucho en el mundo, hay más de 300,000 casos al año. La incidencia es de 1,47 por cada 100,000 personas en los Estados Unidos. Y el 15% de los pacientes que llegan a urgencias por dolor, que son admitidos a urgencias, tienen este diagnóstico. Entonces es algo una enfermedad pues, que es muy frecuente. Representa el 51% de las laparotomías o del total de cirugías que se realiza en un servicio de cirugía. Y bueno, la principal causa son adherencias postoperatorias. Lo más importante es que exista la historia previa de cirugía abdominal. Porque cuando no hay historia de cirugía abdominal, pues la etiología varía mucho. Y en estos casos, muchos pacientes pueden requerir adherenciolisis y en ocasiones resección de intestino delgado. El contraste hidrosoluble nosotros lo usamos para predecir la necesidad de tratamiento quirúrgico o fallo del tratamiento conservador. Se administra por zona nasogástrica y se reporta una sensibilidad del 97% y especificidad del 96% para predecir desenlace quirúrgico. Ahorita les voy a mostrar el estudio que demostró esto. Y bueno, se considera que el contraste, déjenme, perdón, muevo esto aquí. Es que me está pasando esto. Se considera que el tránsito con contraste debe de estar en las primeras 4 a 6 horas en el colon y es un indicador muy confiable de que está siendo efectiva la prueba. Entonces, nada más para recordar el mecanismo de acción, el contraste tiene una alta osmolaridad y hace que el líquido se pase de la luz intestinal cuando hay edema del intersticio hacia la luz. También se cree que lava los detritus y lubrica para que tenga efectividad. Entonces voy a presentar nada más 4 estudios que son los más importantes. El primero es un estudio de corte que reporta que la hospitalización, que es 2 veces más probable que el paciente esté menos hospitalizado cuando se ocupa el estudio. El segundo es un metaanálisis de Cochrane, que es el que reporta la sensibilidad y especificidad mencionadas cuando se utiliza como prueba diagnóstica. El tercero es un ensayo clínico que lo que reporta es una disminución del tiempo transcurrido entre la admisión y la cirugía, pero no logró determinar un rol terapéutico del contraste. Y el último es un ensayo clínico también que reportó que ayuda a disminuir la necesidad de cirugía. Sin embargo, este estudio tiene sesgos y no está muy bien elaborado. Entonces, el planteamiento del problema es que los resultados de la literatura son mixtos y se describe que el contraste a través de la sonda podría llegar a tener un rol en la disminución de cirugía en los pacientes con oclusión y en algunos casos incluso un rol terapéutico, evitando un desenlace quirúrgico. Entonces la pregunta de investigación es, ¿la administración de contraste a través de la sonda disminuye el tiempo de estancia hospitalaria en pacientes con oclusión mecánica? Ese es el diseño metodológico, es el manejo conservador contra la administración de contraste hidrosoluble a través de la sonda y el desenlace primario es la estancia hospitalaria. El desenlace secundario sería la necesidad de cirugía, reingreso a 12 meses y la resolución de síntomas. Y la estratificación se las voy a comentar en las tablas. La variable dependiente es la estancia hospitalaria y la independiente es la maniobra. Y utilicé una diferencia de medias, nada más quería comentarles que el total de muestras es de 142 pacientes, 71 en cada grupo. Y bueno, estas son las características basales de la población, solamente descriptivas en la tabla 1 y en la tabla 1.5 se va a comparar la maniobra por edad, sexo, índice de masa corporal, enfermedades crónicas, etiología, adherenciolisis previa, tabaquismo, ingresos previos, cirugía previa e inicio de síntomas. La maniobra, la tabla 2 es la maniobra principal contra la periférica, que se va a valorar la administración de antibióticos en los pacientes, administración de nutrición y medicamentos procinéticos,
Y la tabla 3 sería el modelo stock, sería en este caso ANCOVA, pacientes a los que se les administró contraste, y el grupo control sin contraste. Y bueno, la autorización del proyecto y listo. Ya tengo parte de recabada de la información, solamente que, bueno, no la he terminado de plasmar en las tablas y me falta todavía un poquito del total de la muestra. Buenísimo. ¿Cuánto hizo Dulce? 4:33. Ok, súper, 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 súper. Bueno, también no ocupar la vida para lo que es y dejar cosas pendientes también es importante que hace tiempo hubiera sido bonito que hubieras mostrado estos datos que ya tienes, ¿no? Pero lo que sí es que bravo, o sea, bravo la conducción, como lo hiciste. Me parece que como vas poniendo los antecedentes, está tan bien la parte de los antecedentes que incluso llegué a pensar, pues, ¿dónde está la pregunta? ¿No? O sea, ¿dónde está la parte controversial? O sea, de todo lo que nos fuiste llevando, dice, pues sí, póngale, ¿no? Pues sí, póngale. eh, y entonces hasta el final ya pusiste cómo podrían ser por otro lado, ¿no? Y entonces, me gustó muchísimo también tu diseño arquitectónico. Wow, ¿no? Y eso, Nancy, eso es para ti de nuevo. O sea, el diseño arquitectónico, la idea del diseño arquitectónico es que sea algo sencillo, que te pueda llevar cuál es la maniobra principal y cuál es el desenlace y algunos de los sesgos. Y entonces de repente uno se vuelve loco con todos los sesgos y todo lo que pudiera suceder, y entonces te queda un diseño arquitectónico con unas letras chiquitas que son muy difíciles de ver. Entonces, cuando se haga el diseño arquitectónico para presentar en el seminario, lo que hay que intentar hacer es que ese diseño quede perfecto y ayude a la persona que te está guiando a entender cuál es la idea, ¿no? A mí algo no me quedó claro, y ahorita le doy la palabra a Carlos, es por qué es tan importante para ti la estancia hospitalaria. Te digo porque a mí me parecía que el desenlace dicotómico es de lo opero o no lo opero, podría ser como un desenlace como todavía superior, o sea, lo voy a salvar de la cirugía, lo voy a salvar de otro cuchillazo, este cabrón, ¿no? Y creo que el truco que hiciste fue pasar el tamaño de muestra muy rápido, o no sé si yo no alcancé a verlo tan rápido, porque no habría mucha diferencia entre quedarte 1 o 2 días en el hospital, ¿no? A la circunstancia de me opero o no me opero. Me opero o no me opero es algo superior, es algo, ¿no? Le está salvando al sujeto, ¿no? Entonces, por ahí habría que destacar un poco más cuáles son estos desenlaces. Carlos, Hola, hola Víctor. Bueno, o sea, mi comentario va en torno un poco también al desenlace primario, ¿no? Yo creo que ya el doctor Rivas dijo muy bien el nivel de jerarquía que puede tener tiempo de hospitalización, ¿no? Porque incluso puede ser, o sea, yo creo que si tú quisieras dejar tiempo de estancia hospitalaria, deberías de agregar estas maniobras periféricas que consideran el por qué los pacientes se van, ¿no? Se van porque se murieron, o se van porque se les acabó el seguro y se tuvieron que ir a otro hospital, ¿no? A lo mejor ahí ya no controlamos un poco, ya no controlamos adecuadamente, acorde a la maniobra, el tiempo de estancia hospitalaria. Eh, pues, otra cosa muy importante, yo creo que a mí me gustó mucho cómo hilaste muy bien, ¿no? Como los antecedentes y nos fuiste llevando a hablar sobre por qué es necesario evaluar desde el punto de vista terapéutico el contraste. Sin embargo, nuevamente yo creo que a lo mejor algo que puede beneficiar un poco más al estudio es hablar sobre el éxito o el fracaso, ¿no? O sea, por qué el último estudio estaba mal diseñado, ¿no? Y decir, bueno, si este estudio previo que estoy utilizando como antecedente estaba mal diseñado por esto, esto y esto, mi reestudio resuelve este y este punto que estaba mal en el previo. Y por tanto el mío sí va a responder a este gap de la literatura donde estamos demostrando la eficacia del uso del medio de contraste, ¿no? Y sobre todo, pues considerar eso, ¿no? O sea, a lo mejor hay otro, no sé cómo se utilice, a lo mejor en cirugía o en el artículo que citaste, este éxito o fracaso del medio de la resolución del cuadro, ¿no? O sea, a lo mejor poner mejor como objetivo primario la resolución del cuadro o la cirugía, ¿no? ¿Se resolvió espontáneo? ¿Se resolvió perdón, por el manejo conservador o se resolvió nada más porque se tuvo que hacer una cirugía, ¿no? Y
otro punto, yo creo que cuando tú fuiste poniendo lo del cálculo de tamaño de muestra, yo creo que a lo mejor el cálculo de tamaño de muestra podría beneficiarse de este mismo estudio que estás utilizando para decir que los antecedentes, pues a lo mejor no estaban tan bien, ¿no? O sea, no había buena evidencia en este, pero me estoy basando en este que ya existe, no lo demerito, pero aquí está, o sea, como el respaldo que te da de seguir toda la secuencia de estudios. Y por último, yo creo que para el SIP estaría muy bien que les pusieras como avance, ¿no? Así como algo que a mí me preguntan y creo que nos preguntarán todos es si ya no los aprobó los comités, ¿no? Decir como, mira, sí ya me aprobó el comité y este es mi folio, tanto el de la universidad como el del ABC. ¿No? Y Pero pues sí, ya. sí lo mostró, sí mostró la aprobación. Ah, tal vez yo no lo vi entonces, pero bueno, eso era un punto a destacar. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Perfecto, pues entonces 2 puntos a que si vas a mencionar la estancia hospitalaria, hay que ver todas las maniobras periféricas que hay. O sea, ¿por qué no lo dieron? Porque pues, no está tan fácil el dicho. Alberto, Gracias. Pues yo creo que ya está mucho más trabajado y completo, pero también coincido en el aspecto del desenlace. Sí me parece que la relevancia principal es a quién se opera y quién no se opera, pero esto tiene un poco más allá y no sé hasta dónde lo hayas evaluado. Si hoy entró ese paciente al hospital y le pusiste el contraste, se resolvió y mañana lo das de alta, el paciente volvió a ingresar en los siguientes días por la misma situación, se volvió a obstruir y de todas formas tuviste que operarlo, o de plano ya no ocurrió una reobstrucción y, y al menos en el tiempo que lo hayas tenido de seguimiento, no fue necesaria la cirugía. ¿Hubo complicaciones en caso de operarse? ¿Hubo alguna complicación, perforación, etcétera, etcétera, que pudiera haber evitado, se hubiera evitado? ¿Hubo alguien que se murió por esta circunstancia, ya sea porque se le dio el contraste o no se le dio? En fin, creo que esos son algunos de los puntos que te sugeriría tener al menos en la mente y quizás con una respuesta porque habrá un alguien que quizás te lo pregunte. creo que ese aporte de las complicaciones está buenazo, ¿eh? Muy bueno. Muy bien, como si fuera eficacia y seguridad. Buenazo. Nancy, Yo tengo una pregunta, Vic. Cuando el paciente ingresa, se hace, o sea, a las cuántas horas de haber ingresado se inicia esta colocación del contraste, o si primero hay algún porcentaje de tiempo, no sé, a lo mejor un día o unas horas, que está solo con el tratamiento conservador. O sea, si hay esa combinación de las maniobras. Lo pregunto porque a veces eso pasa, ¿no? Que entra el paciente con la oclusión y entonces lo dejan en ayuno, lo están observando, empiezan a hacer como el tratamiento conservador y cuando ven en las primeras 24 horas que no avanza, entonces dicen, bueno, vamos a ponerle contraste. Entonces es como mi duda, porque en la práctica clínica eso es como lo que pasa y quiero saber si en el estudio se controlaron esas partes. Y la otra pregunta que también es una duda clínica es de los pacientes que llevas, ¿qué has visto? O sea, si nos puedes como dar un poquito de lo que has visto y si realmente el contraste ha funcionado, ¿no? Y esto lo pregunto porque cuando estaba en cirugía, pues a algunos no es que les pusieran el contraste como tratamiento, sino que pues hacían el tránsito intestinal y bueno, ya funcionaba el contraste no, y entonces pues ya se iban a su casa y todo, pero había quienes no, o sea, había quienes les iban a hacer el tránsito intestinal y pues nada, y terminaban en cirugía. Entonces a mí, clínicamente a mí me queda mucho esa duda, ¿no? Por lo que yo observé en cirugía, quisiera saber cuáles son los avances que llevas. Sí, gracias, Nancy. La primera pregunta es si hay un tiempo establecido. Tiene que ser de 24 a 48 horas. Sí lo tengo en la presentación del SIP, nada más que lo quité por motivos de tiempo para esta.
y más de 48 horas no se recomienda. De hecho, una de las maniobras periféricas que estoy analizando es nutrición parenteral total, porque hay doctores que los dejan más tiempo y para que no empiecen a tener un proceso de desnutrición, incorporan nutrición parenteral. Y respecto a lo que me preguntabas de si hay algunos pacientes que no responden, esa es la sensibilidad y especificidad del estudio que sí está muy bien reportada en los metaanálisis de Cochrane. En el metaanálisis de Cochrane, la verdad es que como prueba para determinar si se opera o no, es muy efectiva. Lo que está en veremos es cuál es su rol terapéutico en realidad. Y bueno, aquí yo lo que he encontrado, llevo 39 pacientes, o sea, no son tantos, lo que pasa es que también el sistema home-base del hospital es bien lento, pero lo que he encontrado es que sí hay una disminución en los pacientes, los pacientes que se les administra contraste están más propensos a evitar la cirugía y por lo tanto reducir el tiempo de estancia hospitalaria. Ahora, ¿por qué puse estancia hospitalaria? Les va a dar risa, pero el doctor Talavera me regañó cuando tenía el estudio como desenlace de cirugía, porque me comentaba que yo tenía que analizar pacientes, no métodos, no técnicas. Entonces, decidí cambiarlo a tiempo de estancia hospitalaria porque te permite ver integralmente cuánto le tomó al paciente o cuánta pérdida de tiempo tuvo o afectación a su vida el evento que lo llevó al hospital. Por eso es que lo puse así y la maniobra periférica puse la cirugía, pero sí en un inicio estaba como cirugía. Buenazo, buenazo. Entonces, y eso también es digno de requerir esa explicación, ¿no? O sea, de decir, voy a analizar el proceso de atención y el proceso de atención se analiza con cuánto tiempo me tardo en llevarlo. Y incluye A, B y C, pero creo que mencionarlo, para uno como clínico, yo creo que mencionarlo también sería importante. O sea, mencionar las complicaciones, mencionar los números de cirugía y decir que ese es el enfoque. Yo creo que ese enfoque, así como lo mencionas ahorita, es buenísimo, pero no lo dijiste en la presentación, no quedó claro en la presentación. Dulce, Gracias, doctor. Bueno, nada más que no sé si también vas a presentar el CIP 4, pero ahí viene como en la rúbrica que tenemos que presentar resultados. Entonces, igual, y vale la pena que tú pongas una diapositiva que diga resultados, aunque no tenga resultados, y que digas esto, por ejemplo, llevo 39 pacientes, ¿no? Y la impresión hasta ahora es que eh, lo que quieras al respecto de tu desenlace primario, o no, a lo mejor solamente quieres decir lo que sea que quieras decir de lo que tú mismo has visto, aun cuando no lo hayas analizado, esto ya entra como una palomita en la rúbrica. Este, y ya, nada más como de cara a pasar este SIP, ¿no? Como objetivamente hablando. Y luego yo quería hacer un comentario porque me llegó la luz al respecto de Nancy, pero Nancy no está ahora o sí está. Y y le ahí quería está. de 30 Ahí, segundos. O sea, un comentario como para eh, que gira en torno al impacto del gasto. Fase 1 de tu trabajo, conocer el gasto de bolsillo y su impacto, que es lo que estás llevando y lo que tendrías que presentar en la primera parte. Fase 2, evaluar las estrategias de prevención clínica actual. Y fase 3, establecer prácticas que eviten gastos catastróficos. Y ya, porque quería como una buenísimo. ayuda. Bien, 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 bien. Y, y ya para terminar, creo que ya terminamos, ¿no? Éramos tres hoy, ¿no? Roge. Eh, sí, sí, según yo ya terminamos. Nada más, Vic, un comentario. En el trabajo que nos mandaste, viene un cálculo de tamaño de muestra que no coincide con el que presentaste ahorita. Entonces, solo como sugerencia, revisar tu trabajo. No vaya a ser que en el trabajo escrito tengas un dato que no coincide con el que presentaste al final, porque ahí tienes un tamaño de 88 pacientes, que a mí se me hizo chiquito cuando lo vi y ahorita presentaste un tamaño más grande, entonces creo que sí ya puede dar los resultados que necesitas. Solo como comentario. Lo voy a revisar, gracias. Vientos. Entonces, muy bien. Pues perfecto. Entonces, Irán, hoy no presentas tú hoy, ¿verdad? Pues mejor no.
Pero si quieren, ya, No, no, porque no, me no, van no, a no te arrastrar preocupes. ya con lo No, que no te tengo que preocupes porque nos va a pasar como coitus interruptus y entonces vamos a hacer. estar ya bien, bien emocionados y vamos a tener que correr a hacer otras cosas. Entonces, mejor, te lo digo yo, es mejor hacer las cosas con calma, despacio, ¿no? Despacito, no hay prisa, ¿no? Y nos lo echamos para la próxima ocasión, ¿no? Para la próxima ocasión sería Irán, este, Ah, ya, sí. Es que está bien sí, cojo. Irán. Sí, aquí estoy. Pero la siguiente soy la primera, si me permiten. La siguiente eres la primera y después Mm, sería Roge. Y yo creo que me toca a mí. Ah, no, Dulce. sí es cierto, es Dulce, cierto. Dulce y Lore. Y falto yo también. Ah, ok. Ah, bueno, Entonces, entonces no sé cuándo me toca. Por mí bien. pongámonos bien de acuerdo, ¿no? Todavía tenemos tiempito para ponernos bien de acuerdo. Bueno, Entonces, para la próxima clase, entonces tendríamos uno Irán, ¿no? Espero que no la agarremos de camino a ningún lado porque ella siempre está de camino hacia algún lado. no, ya por eso voy a estar quieta. Y este, Dulce yo. Bueno, a mí me Alberto, tocaba creo esta que, semana, supongo que nos recorrimos solo una. ajá, si nos recorrimos una, entonces, ¿quién sería Irán? Dulce. Dulce, Bravo, y Alberto, ¿no? A ver si nos da tiempo de que sea Alberto y Roge. Y falto yo también. Pero todavía nos falta una semana, ¿no? Pero así sería nuestro plan. Que ojalá que se pueda, así como vamos, ojalá que se pueda ver por lo menos 3 o 4 para la próxima ocasión, ¿no? Ok. Sí, pero bueno, vamos a ver. Pero creo que vamos bien, ¿no? Vamos todavía en tiempos. Todavía vamos en tiempos antes del SIP, ¿no? Para que veamos el tuyo, ¿no, Lore? Sí, sí, por favor. Perfecto, perfecto. Entonces, ok, entonces aquí los puntos claros es, ay, qué anejo, Víctor, ahí está, ahí echando garabatos. Víctor, pues ya que estás echando garabatos por ahí, escribe, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cuál sería tu enseñanza, la enseñanza que te llevas de hoy? Ay, sería. Ay, ¿qué pasó aquí? Le voy a poner retroalimentación. Cuéntanos. No, pues que es muy importante presentar el trabajo para escuchar los puntos de vista de todos, porque hay cosas que luego uno no se imagina. Como que no estás muy concentrado en el trabajo y no ves cosas que luego pueden ser obvias, ¿no? Buenazo, buenazo. Y también esta parte de que a veces uno no comprende bien lo que está queriendo decir tu tutor en algunas ocasiones. Entonces ahí hay también algunos problemillas. Entonces, siempre es importante ver el mismo fenómeno de distintos puntos de vista. Sofi, Veo en Nancy lo que también he percibido en mi experiencia en el doctorado, que es que conforme nos vamos acercando a un problema, encontramos que hay muchísimas aristas para poder atenderlo. Y entonces conforme vas avanzando, pues quieres profundizar en esta parte y vas avanzando y también quieres profundizar en esta parte. Y entonces identifico en ella como en mí que de pronto tenemos proyectos gigantescos en donde queremos aplicar todas las pruebas estadísticas del mundo y que eso, más que ser el proyecto de doctorado, es como un proyecto de vida, ¿no? Es como una línea de investigación a muy largo plazo. Entonces, creo que todos y todas podemos conseguir responder todas estas preguntas tan grandes que tenemos, pero que tenemos que ser estratégicas para plantear algunas preguntas de mayor relevancia primero o las preguntas que podemos resolver primero, y pensar en un trabajo a largo plazo.
Bravo, entonces recordamos, o sea, sí, el doctorado sí se trata de hacer líneas de investigación, pero hay que ir partiendo este gran tomahawk, hay que irlo partiendo despacito, poco a poquito, porque si te echas un bocado muy grande, es imposible de masticarlo y no te vas a ver rico y al rato lo vas a tener que escupir, ¿no? Bravo, muy bien. Nancita, ¿tú quieres? Quiero preguntar, o sea, sí, justo lo que dice Sofía es cierto, ¿no? Y así fue como inicialmente pensé el proyecto, pero ¿cómo se presenta? O sea, mi duda más grande es cómo se presenta en el doctorado. O sea, ¿cómo digo? A ver, o sea, lo voy a decir así como lo pienso, ¿no? ¿Cómo digo? Miren que sí me esforcé en el doctorado, ¿no? Este es el proyecto, es grande, o sea, todo esto no es una línea de investigación, todo, pero aquí pues es esta rebanadita. O sea, ¿cómo hago eso? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo lo planteo? Sí, mira, yo creo que, por ejemplo, en esos 5 minutos, tú lo que podrías decir es, el proyecto de investigación tiene que ver con todas estas aristas como lo habías presentado, y en esta ocasión voy a presentar esta parte que corresponde a la resolución del problema, del problema del pie diabético y que consta de la A, B y C, y vamos a entrar de lleno al fulano, otra cosa, o sea, pero solo una cosa. Lo que te quiero decir es que cuando estamos haciendo publicaciones, se publica solo un problema, aunque vas a tener muchos objetivos después, ¿no? Entonces, solo un problema. Y en esta ocasión, en 5 minutos, tienes que decir, mi proyecto es que consta de distintas áreas, que hemos ido avanzando poco a poco, pero voy a presentar en este momento este problema que está aquí. Irán. Sí, bueno, no sé si aquí cabe mencionar que eso se llama objetivo latente, ¿no? Entonces, mi objetivo latente es este, que tiene tres partes, y aquí vamos a ver esta, ¿no? Lo de Nancy, pues. Bien, bien, está muy bueno ponerle esa parte del objetivo latente y que en esta ocasión vas a presentar esto porque ya has trabajado en lo anterior, ¿no? Eso está bien. Y luego alguien escribió aquí confianza y repasar la presentación. Yo creo que Yo, ese es un punto total, caray. O sea, para que salga bien una presentación, yo creo que, no sé cuánto te llevó, querido Kingston, no, o no sé si te salió de forma natural, pero por lo menos se quiere repasar unas 2 o 3 veces, ¿no? O una vez, o tomarse un video para ver cuáles son las cosas donde uno está cometiendo los errores. Tomarse el video funciona, ¿eh? Porque ahí ves las palabras que dices, te das cuenta. Ojalá que puedas revisar el video, Nancy, para que te des cuenta cómo empezaste a hablar así, a bla, 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 ¿no? Y entonces, y veas después la presentación de Víctor. La presentación de Víctor ya fue más lenta, ya, o sea, ya iba más enfocado, ya tenía todos los puntos. Y el punto fuerte es que siempre tengas las diapositivas listas para poder responder las preguntas que tengan tus tutores. Entonces, digas, no ahondé en ese punto porque teníamos 5 minutos y es mi objetivo latente, pero hemos trabajado en esto y déjeme presentarle, tarán, ¿no? Lo que usted tiene aquí, ¿no? Sí, sí. Kingston, ¿cómo cuánto le invertiste? Hola. No sé si les ayude a alguien la estrategia que yo utilicé. O sea, nunca lo había hecho, pero creo que sí me ayudó. Y estaba leyendo yo antes de la presentación mis notas de, como que hice un script de todo lo que quería decir, pero yo me había grabado y había tomado mis tiempos. Entonces yo decía, para tal diapositiva tengo que llevar tanto tiempo, para tal comentario tengo que llevar tanto tiempo. Entonces, como que eso me ayudaba porque yo ponía mi cronómetro y yo decía, ok, voy en buen tiempo o no le tengo que acelerar. Entonces, como que, no sé, a lo mejor a alguna persona muy ansiosa como yo le funciona, pero yo lo intenté ahora porque es muy poco tiempo, nunca había presentado un proyecto en 5 minutos y esa fue una de las estrategias que adopté. Esa fue una. La otra fue, sí lo practiqué justo como 2 o 3 veces, ayer en la noche todavía, antes de presentarlo, lo cronometré. ¿Y qué otra cosa utilicé? Y bueno, yo creo que lo más importante fue que
tuve que rehacer mi presentación de cero, o sea, la ajusté a todo. O sea, no reciclé presentación, sino más bien acorté palabras, acorté diapositivas, como que la ajusté mi presentación al tiempo que me daban. Y no es Buenazo, trabajo. buenazo. Sí, no reciclar es un gran punto. Y yo quiero, antes de darle la palabra a Irán y que Irán diga las últimas palabras, yo creo que allí afuera están todos listos para menospreciar su trabajo y decirles que todo el trabajo que han hecho es inútil y no sirve de nada. ¿No? Entonces, no sean ustedes los que lo menosprecien, o sea, no digan, no, pues la verdad es que eran pocos pacientes, ¿no? No, 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 pues la verdad es que, pues parece que no, pero me llevé mucho tiempo, no, que te menosprecie otro, pero ustedes no menosprecien su trabajo, ¿no? No, no por lo menos en la presentación. Quizás ya después en la cerveza o algo así, ¿no? En el partido de fútbol digas, no, pinche trabajo no me llena, pero no en la presentación, ¿sí? Irán, Sí, bueno, yo creo que este ejercicio de 5 minutos lo que nos reta es a la claridad, tener claridad de todo el panorama que estamos haciendo y pues la sencillez con la que podamos presentar lo que sabemos nosotros en profundidad pues es lo que estamos intentando desarrollar en este ejercicio de 5, ¿no? exacto, sí. Y es un ejercicio porque si lo puedes llevar a 5, ya después te puedes ir despacio, bien controlado, yendo paso por paso, hablando de los sesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, da la seguridad de darle al clavo, ¿no? Sí, este, Tania. Gracias. Bueno, pues nada más que siempre podemos responder, si nos quedamos sin palabras también, podemos responder, bueno, esta es una limitación de mi trabajo y un área de oportunidad para futuras investigaciones. Creo que Dulce, ¿sabes qué? ¿Cuál es la otra que piden en el SIP? Y este es un mensaje que ojalá que no se grabe, a ver, hay que dejar de grabar, pero el mensaje que no hay que grabar es que hay que tener percepción a las observaciones que te van diciendo. ¿No? Entonces, cuando estás así como que muy reactivo, como ABA, o sea, bueno, no, o sea, no, sí, ¿qué trae? ¿No? ¿Usted qué trae? ¿Por qué me ve? Eso cae muy mal. Entonces, así, hay que ser receptivo, ¿no? Estás oyendo. Y, por ejemplo, me encantó cómo respondió Vic. O sea, Vic dice, sí es cierto, ya lo habíamos visto con el tutor que había pasado esto, pero comprendemos que nosotros queremos ver un proceso, ¿no? Queremos ver estas partes y no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, lo tomamos para las otras, ¿no? Entonces, como que este afán de ser receptivo, en donde no se trata de yo contra los tutores, sino en este afán de trabajar juntos, ¿no? De darse a entender, ¿sí? Terminamos hoy, ¿no? Y si no queda nadie más, ¿no? Nos vemos para la próxima clase con Irán, Dulce, Alberto, Roge y Lore. ¿Sale? Sale, pues practiquen, 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 ¿no? Y Gracias. Gracias. saludos a Barcelona. Adiós, bye. Gracias, nos vemos, bye, bye.